Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes, y realmente es un privilegio poder seguir estudiando este tema tan importante que es la mayordomía. Hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo varios versículos, pero te animo a que tengas tu Biblia en tu mano y podamos ir buscando los distintos pasajes. Y vamos a empezar con un versículo en particular, que es Efesios 5:20. Tal vez alguno ya lo sabe de memoria, pero vamos a estar leyéndolo, ¿sí? Efesios 5:20 dice así la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo leemos otra vez? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta tarde que podemos estar estudiando de tu palabra. Oh Dios, te ruego que tú bendigas tu palabra y me des de tu gracia para exponerla, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos sigas enseñando en cuanto a estas verdades y a poderlas poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos de agradecimiento, y de acuerdo al diccionario, el agradecimiento se puede definir como un sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido algo de parte de alguien que tal vez se esperaba o no, pero que se necesitaba, o de haber sido ayudado de alguna circunstancia difícil, entre otras situaciones. Ahora bien, el tema de agradecimiento no está excluido de la Biblia. De hecho, entre las ofrendas que Dios estableció estaban aquellas que expresaban el agradecimiento por sus misericordias. Miren lo que dice Levítico, capítulo 22, versículo 29. Levítico 22, 29 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y también en el Nuevo Testamento se les exhorta al creyente a ser agradecido con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a dar gracias a Dios por todas las cosas. Y ahí está nuestro versículo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hace lo mismo con los de Tesalonicenses. ¿Recuerdan? 1 Tesalonicenses 5:18, un versículo muy conocido: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En general, Dios espera que todos nosotros seamos agradecidos con Él. Pero hermanos, el tema de este mensaje es cómo cuidar de mi iglesia. Cómo cuidar y mantener en buenas condiciones todo lo que Dios nos da: edificios, vehículos, materiales, etc. Y tal vez alguno piense: pero la iglesia somos nosotros, no importa lo material. Y es verdad, hermano. La iglesia somos los creyentes, y la iglesia está donde los hermanos están reunidos, ya sea en el templo como debajo de un árbol. Pero teniendo en cuenta lo que Dios nos permite tener, consideremos cómo podemos utilizar el principio de mayordomía en este aspecto para honrar a Dios. Y utilicé este versículo de Efesios 5:20 porque yo creo que la raíz por la cual en muchas iglesias no se cuidan los materiales que Dios nos da, por la simple razón que no hay un corazón agradecido. Y ahí está nuestro versículo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en esta tarde cómo debemos cuidar nuestra iglesia. Y hermanos, dado que no soy experto en el tema, le pregunté a un hermano entendido, el cual se preparó con mucho estudio y trabaja en el rubro de la arquitectura, cuál es el mantenimiento recomendado para un edificio como el de nuestra iglesia. Y bueno, fueron varias sus recomendaciones, pero voy a mencionar algunas nada más, ¿no? Por ejemplo, mantener el césped corto.
y revisar las inmediaciones en busca de plagas que pueden afectar el futuro del edificio. Por ejemplo, un hormiguero pegado a las paredes o algún camatí con avispas. También él dijo que se debería pintar el edificio en el exterior al menos una vez por año, lijar y repintar las aberturas y muchas más. Tengo la lista, para el que quiera después me la puede pedir. Cuando uno es agradecido a Dios por lo que tiene, empieza a cuidar. Cuando uno ve lo que cuesta tener las cosas, empieza a valorar más y se esfuerza por mantenerlo. Recuerdo cuando era jovencito, a mí no me interesaba tener el auto de mi padre limpio, ni mirarle el aceite o el agua. Si se rompía, él lo iba a arreglar. Pero cuando tuve mi primer auto, cualquier detalle ahí ya estaba viendo cómo lo podía solucionar. Y ese es el sentido de pertenencia. Hermanos, todo lo que tenemos en la iglesia es nuestro, dado por Dios. Y por eso mismo debemos cuidarlo. No vienes de invitado a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Que no nos dé lo mismo si hay algo roto en la iglesia, en los vehículos. Tratemos de involucrarnos, de ofrecernos para ayudar a mejorar el lugar que Dios nos da. Dios nos regaló hermosas propiedades, buenos vehículos. Debemos cuidarlos, hermanos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso no cabe duda, hermanos. Pero escúchame bien. Si un hermano o una hermana que tiene vehículo te lleva, te trae, está siempre disponible para ayudar a otros y se le rompe el vehículo, si existiera en nosotros un corazón agradecido, nos comunicaríamos con ese hermano o esa hermana y ayudaríamos a que se repare el vehículo. Y tal vez muchas veces ese no es tu sentir. Bueno, se rompió el vehículo de este hermano, bueno, ¿quién me puede pasar a buscar hoy? No, hermanos. Si no cuidamos lo que Dios nos da, es un reflejo de nuestro corazón. Debemos examinarnos. Por eso mismo quise traer en esta tarde algunos ejemplos en la Biblia de cómo podemos cuidar de nuestra iglesia. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. No vamos a poder leer todo el pasaje. También en Segunda de Reyes, capítulo 12, se encuentra el mismo relato. No vamos a poder leer todo. Pero quiero que veamos este versículo, versículo 4, Segunda de Crónicas 24:4, dice: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y como punto número 1 puse: decide ser parte de la solución. Decide ser parte de la solución. En este pasaje vemos el desafío de la reparación de la casa de Dios. El estado de reparación y mantenimiento de la casa de Dios recae sobre el grado de interés y consagración de los que asisten. De todos, no solo de uno. De todos. Este pasaje, hermanos, y te animo a que lo puedas leer en tu casa. Este pasaje es un desafío para nosotros hoy en día, que formamos parte de la membresía de la iglesia. Hermanos, a mí me entristece tanto ver edificios de iglesia en estado de deterioro, debido a la falta de interés de las personas que forman parte de tales iglesias.
Acá vemos el reinado de Joás, de Judá. El rey Joás vio la necesidad. Él vio la necesidad. Y quiera Dios que use su palabra y tú también puedas ver la necesidad. Los sacerdotes, en este pasaje, cuando está hablando, eran indiferentes a la necesidad del templo. Y así existen también hermanos en la actualidad que no demuestran interés alguno en cómo y en qué condiciones se encuentra el edificio. Y muchas veces sucede esto por descansar en otro hermano. Si otro lo puede hacer, mejor, escapando y esquivando de la responsabilidad. Yo ya tengo mi trabajo. No puedo ir a trabajar a la iglesia. Que lo hagan los que no tienen trabajo. Hermanos, no tiene que ser así. Esa actitud no tiene que ser. Toma decisiones. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar. Los sacerdotes descuidaban la reparación por su indiferencia espiritual. Tal vez habían experimentado el agotamiento por la indiferencia del pueblo. Pero el rey Joás decidió reconstruir el templo de Dios. Y dice la Biblia que hicieron un arca para depositar las ofrendas para la reconstrucción, que así le pagaban a los obreros, pero dice que sobraron ofrendas y las destinaron para hacer utensilios para el templo de Dios. Hermanos, como dice ahí el versículo, el rey Joás decidió. Te animo que decidas. A veces estamos sentados en la iglesia y hay un tubo de luz que prende y apaga, prende y apaga. Y estamos ahí con la Biblia y bueno, ya nos está molestando. Y la verdad que me molesta este tubo de luz. Pero hermano, tal vez tú no entiendes absolutamente nada de electricidad, pero tienes una escalera en casa. ¿Por qué no llamas al otro hermano que sí entiende en electricidad y le dices, hermano, ¿por qué no nos juntamos el lunes? Venimos acá a la iglesia, yo traigo mi escalera, vos traes tus conocimientos y cambiamos este tubo de luz. Ser parte de la solución, hermanos, decidiendo para mejorar. Decidiendo para mejorar, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Decide para ser parte de la solución. No traigas problemas, trae soluciones. Hay hermanos que están siempre dispuestos a trabajar. Dios quiere que sean más los que están interesados en trabajar. Punto número 2. Y vamos a ir a Ageo. Seguimos ahí en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1. Y este punto lo titulé, dale prioridad a tu iglesia. Dale prioridad a tu iglesia. Vamos a leer algunos versículos, pues no podemos tampoco estar leyendo todo el pasaje. Pero en Ageo 1, vamos a leer el 4 y el 5 y el versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Ageo 1, 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Volvemos al principio, hermanos. Si tuviéramos un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él nos da, administraríamos correctamente lo que Dios nos da, aquello por lo cual se invirtió económicamente, cuidarlo,
mejorarlo. Y te hago algunas preguntas, tres preguntas nada más. ¿Tú pegas chicles debajo de la silla de tu casa? ¿Tú rompes asientos, luces, plásticos de tu vehículo? ¿Tú comes un caramelo y tiras el envoltorio al piso? En Ageo vemos cómo las personas se dedicaron a artesonar sus casas olvidando la casa de Dios. Si tú no pegas chicles debajo de la silla de tu casa, no pegues chicles debajo de los bancos de la iglesia. Si tú en tu vehículo no rompes una bombita porque estaba ahí a la vista, o un plástico porque está un poquito suelto, no rompas los vehículos de la iglesia. Si tú no comes un caramelo en tu casa o un alfajor y tiras los papeles al piso, no lo hagas dentro de la iglesia tampoco. Y hermanos, vuelvo a decir que sabemos que Dios está donde hay dos o más reunidos en su nombre. Dios no está donde no están sus hijos. Pero sí debemos poner en práctica de cuidar lo que Dios nos da. Que realmente es un privilegio todo lo que tenemos. Por eso hay que cuidarlo. No ser perezosos. Miren lo que dice Eclesiastés. Yo lo busco igual. Eclesiastés 10:18. Miren lo que dice este versículo. Es tremendo. Dice Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de manos se llueve la casa. Hermanos, estemos atentos, no seamos perezosos, no seamos indiferentes, cuidemos lo que Dios nos da. Cuidemos los materiales que Dios nos da. Seamos responsables en cada uno de nuestros ministerios. Si tenemos una clase con niños y tenemos que sacar 10 copias del material para entregarlo a los niños, pero sabemos que en realidad nos vienen 5, no gastemos por demás derrochando. No, seamos coherentes con lo que Dios nos da. Usemos bien los materiales que el Señor nos da. Hermanos, cada cosa que usamos en la iglesia, si vamos al baño, encendamos la luz, apaguemos la luz, cuidemos. Cada uno de nosotros pagamos los impuestos, hermanos. Si abrimos una canilla, cerremos la canilla. Ahora se tuvo que cambiar todo el sistema porque quedaban canillas abiertas, hermanos. El templo donde nos podemos reunir, cuidémoslo. Muchas veces se hacen cosas con buena intención, porque esto o lo otro, pero hermanos, las iglesias, los salones de las iglesias no son depósitos. Y yo no digo que a veces se hagan las cosas con mala intención, pero no porque hacemos una limpieza en nuestra casa y nos sobra esto y lo otro, lo llevamos a la iglesia. Porque es lo que me sobra y lo voy a llevar a la iglesia. No, hermanos. Demos lo mejor para Dios. Cuidemos, porque todo es de Dios y debemos dar lo mejor para Él, hermanos. Tenemos la bendición de recibir grupos de Estados Unidos, de hermanos que viajan horas y horas para llegar hasta nuestro país. Hermanos, incluso tuvimos hermanos ancianos que estuvieron trabajando, que a veces se llega a los 50, 60 años, no, yo ya no puedo trabajar más, no puedo ayudar en nada. Hermanos, la última vez que vino un grupo de allá, de hermanos preciosos, muchos muy ancianitos, y estaban ahí trabajando. ¿Saben lo que es un viaje de 12, 17 horas para llegar a un lugar y ponerse a trabajar? Los hermanos lo hicieron. Sin ser su iglesia, lo hicieron. ¿Cuánto nosotros tenemos que hacerlo
por nuestra iglesia. Punto número 3. Expresa tu gratitud a través de un buen testimonio de servicio. Otra vez, expresa tu gratitud a través de un buen testimonio de servicio. Y vamos a ir a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice así la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él espera que le expresemos nuestro agradecimiento viviendo como hijos de luz. Hermanos, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos debe hacerse para honrar y glorificar, y al hacerlo estaremos expresando nuestro agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tal vez tú estás en la iglesia y cuando ya llegaste a la iglesia ya estaban los edificios, ya estaban los vehículos. Pero valora eso, hermano. Aprópiate de eso. También tú perteneces. ¿Sabes cuántas iglesias bautistas fundamentales independientes no tienen los recursos necesarios para tener un lugar como tenemos? Y qué bendición, hermanos. Pero debemos de cuidarlo. Debemos, hermanos, estar dispuestos a trabajar por el Señor. No solamente, hermanos, en ofrendar, estar dispuestos a trabajar. Porque bien dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A esa es la gloria por los siglos. Amén. Y tenemos el otro versículo, 1 Corintios 10:31. Todos lo sabemos, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, seamos agradecidos. Por eso elegí ese versículo en Efesios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos a Dios, hermanos. Seamos agradecidos a nuestro Padre por las bendiciones que tenemos. Los lugares para reunirnos, los vehículos, hermanos. ¡Qué bendición! Cómo el Señor suple las necesidades que hay. Hermanos, para ir concluyendo, ¿cómo podemos cuidar de nuestra iglesia? Bueno, primero, decide ser parte de la solución. Estate dispuesto para trabajar para Dios, sin importar si este está, el otro no está, si yo trabajo más que el otro. No, hazlo para Dios. Decide ser parte de la solución. Segundo punto, dale prioridad a tu iglesia. Es hermoso ver nuestras casas en buen estado, es de buen testimonio, pero dale prioridad a tu iglesia. Estate dispuesto para cuando haya una jornada de trabajo, estar ahí. Y doy gracias a Dios por los hermanos que van. Pero sé que más podrían ir, hermanos. Más se podría estar ahí, trabajando, estar dispuesto. Y no esperes a que te llamen. Toma la iniciativa. Dale prioridad a tu iglesia. Y tercero, expresa tu gratitud a través de un buen testimonio de servicio. Estoy aquí trabajando para el Señor porque amo al Señor, porque quiero trabajar para Él, porque tengo un corazón agradecido por lo que Él me da, por lo que Él nos da. Hermanos, gracias a Dios por lo que el Señor nos regala, por lo que el Señor nos presta en este tiempo de tener lugares para congregarnos.
Hace frío, prendemos un aire acondicionado. Hace calor, prendemos el aire acondicionado. Tenemos bancos cómodos. Tenemos buena iluminación, buen sonido. Estamos ahí cómodos escuchando la palabra de Dios. Cuidemos. Ten un corazón agradecido. Y de esa forma podrás valorar y cuidar más de tu iglesia. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que tú la bendigas, Señor, y podamos cuidar más de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos has dado, Señor. Los edificios, los vehículos, los materiales. Cuidar de la iglesia. Cuidar entre los hermanos, estar dispuestos si alguno tiene alguna necesidad, estar ahí atentos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú nos permites tener. Te pido que tú nos sigas dando entendimiento, madurez, para poder cuidar lo que tú nos das. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.